Muy bien, hermanos, pues ya desde la semana anterior, estas son esas ocasiones en las que uno desearía que absolutamente todos estuvieran, porque cuando tratamos a veces, eso es lo que piensa a veces el predicador, ¿no? Cuando tratamos algún tema que consideramos de suma importancia, aunque toda la escritura es de suma importancia, quisiéramos que todos estuvieran, que todos pudieran atender y que eso quedara guardado, porque quiero que recuerden, y por eso lo pienso así, ¿verdad? Que nuestro tema es lo que creemos, es decir, vamos a ir a través de los estudios, el estudio de las doctrinas elementales para establecer nuestra declaración doctrinal como iglesia. Lo mencioné la clase pasada, la importancia de que tengamos una teología correcta, es decir, que pensemos correctamente en Dios de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, es sumamente importante. Y entonces, cuando viene una persona posterior nueva a nuestra iglesia, o quizá algún otro cristiano de otra iglesia, le podemos decir, mira, esto es lo que nosotros enseñamos, porque es lo que creemos, ¿verdad? Y ellos tienen que ver lo que nosotros creemos y estar de acuerdo con lo que nosotros creemos. Entonces, primero tenemos nosotros que estar de acuerdo en lo que creemos. Por eso es sumamente importante, hermanos, estas clases de manera especial. Mi intención es edificar a nuestra iglesia en este sentido. Pero el Señor sabe también, ¿verdad? Hay que estar orando unos por los otros. Y hoy iniciamos con este tema ya de manera formal, con la primera doctrina que vamos a comenzar. Va a ser la primera parte de 2, hablando acerca de las Sagradas Escrituras. Esa va a ser nuestra primera doctrina, lo que creemos acerca de las Sagradas Escrituras. La parte 1 que vamos a ver hoy. Pero vuelvo a mencionar, la intención es poder dar como una declaración doctrinal. Veremos algunos textos, pero no quiero decir que vamos a agotar todos los recursos. Es decir, prácticamente cada punto que vamos a ir viendo tiene una profundidad grande en las Escrituras para que nosotros la podamos creer. Pero veremos textos que son elementales, fundamentales, que queden en nuestra mente para entender esta doctrina de manera correcta. Bien, entonces, lo que creemos acerca de las Sagradas Escrituras. Lo primero, hermanos, primer punto, es que creemos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. La Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. ¿Y qué implica cuando decimos la Biblia? Porque ahora hay muchas versiones de Biblias también en cuanto a su contenido. Bueno, hermanos, que son 66 libros únicamente que el Espíritu Santo nos ha dado como revelación escrita de Dios. 66. Y los que han pasado ya por terminar el discipulado, por lo menos la primera clase, bueno, no la primera clase, hasta el final, ¿verdad? Deben saber los 66 libros de memoria. ¿Okay? Ahora, esos son los 66 libros que nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos ha dado como una revelación escrita de Dios. Estos 66 libros se auto-autentifican ellos mismos como inspirados por Dios. Esto a pesar, porque podríamos pensar, bueno, pastor, pero ¿a poco desde un principio los 66 libros quedaron encuadernados? La realidad es que no. De hecho, pasaron quizás hasta el 300 y tantos después de Cristo, en que las iglesias tomaron estos 66 libros que nosotros tenemos ahora, y entre las iglesias a lo largo de muchos concilios determinaron que ciertamente estos eran los libros inspirados por el Espíritu. Ahora, quiero aclarar algo. Los 66 libros no son autentificados por un grupo de personas, ni por ninguna iglesia, ni por los concilios. Los 66 libros se auto-autentifican a sí mismos. Nada más que las iglesias y los concilios llegaron al entendimiento de cuáles eran esos libros en el año 300 y tantos, de cuando se le llamó el fin del canon. El canon es como la regla de los libros que cumplen con las especificaciones que la iglesia entendió que deberían poseer un libro inspirado por Dios. Pero no es la iglesia la que lo autentificó, sino que ellos se autentifican a sí mismos por lo que dicen, porque no se contradicen y porque se manifiesta el poder
de la inspiración de Dios. Entonces, a pesar de que fue necesaria una serie de pruebas y concilios para que las iglesias de los primeros siglos comprendieran cuáles eran estos libros inspirados y cuáles de los escritos antiguos no lo eran. Hermanos, la Biblia nos enseña que Pablo escribió muchas cartas. Algunas de ellas no tenemos un registro de ellas. Por ejemplo, Pablo en la primera carta a los Corintios hace referencia a que había escrito una carta previa. Entonces ya no sería primera a los Corintios, diríamos sería previo a primera de Corintios. Bueno, no, la realidad es que esa carta no era inspirada. Esa carta no era inspirada por Dios, aunque eran palabras del mismo apóstol Pablo y muchas otras cartas que se desconocen. En realidad, Dios determinó y quiso que estos 66 fueran los únicos libros que quedaran como inspirados, reconocidos por el Señor y por la iglesia también. ¿De acuerdo? Entonces, es la revelación escrita de Dios al hombre, la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios plenaria. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de lo que creemos en la Biblia, en este primer punto, pues la revelación escrita de Dios al hombre, y es la palabra de Dios plenaria. Esto quiere decir que no hay partes más inspiradas por el Espíritu Santo que otras en los 66 libros. Plenaria, es decir, que todas y cada una de sus partes son igualmente inspiradas o son simplemente inspiradas por el Espíritu Santo. En todas sus partes es por igual. Es interesante que a veces se llega a pensar en libros como el libro de Cantar de los Cantares, o en libros quizá como el de Santiago, por ejemplo, que durante los primeros siglos algunas iglesias debatían en que si ese libro era inspirado porque pensaban que se contradecía con algunas porciones de la Escritura. Por ejemplo, aquel pasaje, hablando de Santiago, donde dice que tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. ¿Y por qué? Porque les decía que la fe sin obras está muerta. Yo te mostraré mi fe por mis obras, decía el pastor Santiago. Pero entonces Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, al principio, una falta de entendimiento, no del libro, sino de la iglesia, les llevaba a decir, pero acá dice que las obras es la manera de evidenciar mi salvación, y acá dice que no es por obras. No hay ningún tipo de contradicción. Lo que sucede es que Santiago estaba diciendo que la fe genuina, la fe que me hace salvo, es una fe que es manifiesta en las obras. No es contradicción, es un complemento. Y algunos pueden considerar, bueno, Santiago es menos inspirado que Romanos, por ejemplo. O Cantar de los Cantares, que es un escrito poético de un matrimonio de Salomón con su esposa, es menos inspirado que Salmos, porque Salmos cuando lo leo me llena. No, la Escritura es inspirada de manera plenaria. Todas y cada una de sus partes son inspiradas por el Espíritu Santo. Note por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. 1 Corintios 2, 7, por favor. Vea cómo el apóstol Pablo afirma que lo que enseñó a las iglesias y lo que escribió en las cartas bíblicas es labor del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Voy a hacer una lectura corridita. Segunda a los Corintios 2, 7, ahora sí, al 14. ¿Okay? Perdón, estoy en otro pasaje. ¿Listos, hermanos? 2, 7 al 14. Dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ahora, hermanos, hay que recordar que cuando la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, habla de misterios, no quiere decir que son acertijos incomprensibles y que nadie va a poder comprender, sino que se refiere a misterios, cosas que en el Antiguo Testamento no habían sido reveladas con claridad y que ahora en el Nuevo, a través de Jesucristo, ha quedado claro. Fueron misterios y ahora ha sido ya revelado, ¿sí? Y vean lo que dice Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, noten,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, estuvo oculta por un tiempo, pero ahora es comprensible. Y luego dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran entendido lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, no hubieran hecho lo que hicieron. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, esto se refiere, no se le ocurrió a un hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el que trajo el entendimiento a los escritores de los libros bíblicos. Fue el Espíritu el que les reveló a ellos. La revelación es exclusiva para los escritores de las Escrituras. En la actualidad ya no hay revelación. Ya no, Señor, revélame. No, lo que necesito yo es que me dé iluminación para entender lo que Él está diciendo, porque la revelación son estos 66 libros. Ahora, Pablo está diciendo que fue el Espíritu el que se lo reveló para poder escribir lo que escribió. Y luego dice, porque escudriña todo aún lo profundo de Dios. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si tú quieres saber algo humanamente y terrenal, necesitas solamente ser terrenal. Si eres terrenal, vas a entender lo terrenal. Pero si quieres saber lo celestial, es necesario que el Espíritu de Dios lo revelase. Porque el terrenal no puede entender a Dios. Por eso el Espíritu nos reveló a Dios a través de los escritos de los profetas y los del Nuevo Testamento. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Noten, es un apóstol. Esto no aplica directamente a cada uno de nosotros. Yo no puedo decir, ¿verdad?, que el Espíritu, aunque puedo decir que el Espíritu me ha sido dado el Espíritu Santo, como la promesa lo dice en Efesios 1:13, pero no puedo decir que el Espíritu me ha hecho saber lo que Dios nos ha concedido y que hablamos con palabras enseñadas con sabiduría humana, en el sentido de que Él me revela a mí lo que debo hablar. No, esto fue exclusivo para los profetas y los apóstoles. Por eso lo que ellos hablaron y escribieron proviene directamente de revelación del Espíritu Santo en ellos. Ahora, sigue diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Resumen, el Espíritu capacita a Pablo y lo hace hablar con sabiduría del Espíritu Santo. ¿Y quiénes van a poder entender esa sabiduría expresada en las cartas que él escribió? Solamente los que posean el Espíritu Santo van a entender lo del Espíritu Santo. Pero lo que Pablo está enseñando aquí es que todo lo que él enseñó a las iglesias y escribió en las cartas que tenemos en la Escritura provenían de la labor del Espíritu Santo y solo pueden ser entendidas por los que poseen la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios es plenaria. He escuchado una afirmación alguna vez acerca de que Pablo cambiaba de opinión. Y déjeme le digo algo, esto es una teología de gente supuestamente preparada. Que Pablo en sus cartas, en los primeros capítulos, tenía una idea y después cambiaba de idea. Y que por eso a veces hablaba, por ejemplo, honroso sea a todos el matrimonio, pero luego en la carta de primera a los Corintios se le ocurrió decir que es mejor que no te cases, porque iba cambiando de opinión.
Y Pablo dice, lo que hablé, lo hablé por la dirección del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No podemos decir, bueno, es que aquí Pablo está hablando de su punto de vista y esto no es algo que debemos obedecer, pero esto sí lo debemos obedecer, porque toda es inspirada de manera plena. También segundo de Pedro, por favor, vayan conmigo para allá. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Segunda carta de Pedro, 1, 20 al 21. Pedro, otro apóstol. Y recuerden, he mencionado esto, que una de las reglas que vieron las iglesias del primer siglo para entender cuáles eran inspirados y cuáles no, es que los del Antiguo Testamento eran por profetas o por autorización de profetas, y los del Nuevo Testamento por apóstoles o por autorización de apóstoles. Y Pedro es un apóstol también. Él, por ejemplo, autorizó o estuvo al lado de Marcos al escribir, porque Marcos no era un apóstol. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos, pero Lucas no era un apóstol. Si usted ve la lista de los apóstoles, no era un apóstol, de hecho fue un ganado por Pablo en uno de sus viajes. Entonces, ¿por qué Lucas escribió? Porque Pablo estaba al lado de Lucas y Pablo era quien autorizaba, por decir así, de alguna manera, lo que Lucas estaba diciendo, y de hecho luego Pablo menciona lo que Lucas escribió como escritura inspirada por Dios. Es interesante. Ahora, segundo de Pedro, Pedro un apóstol, dice en el capítulo 1, verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, toda la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí se equivocan los católicos romanos. ¿Por qué? Porque ellos afirman, ¿ves? Tú no debes interpretar la Biblia. Nadie debía tener una Biblia, de hecho, por un tiempo lo enseñaron, porque la gente no debe interpretar la Biblia de manera privada. No es lo que está diciendo este pasaje. Pedro, al estar enseñando aquí, enseña acerca de los escritores de la Biblia. Y lo que dice que no es de interpretación privada, significa que no fue el profeta el que soltó. Interpretación se refiere a soltar las verdades que se escribieron como que fuera obra de él. Lo que está diciendo Pedro es que no fueron los iniciadores de las profecías, o dicho de otra manera, la fuente de las profecías. Los escritores no fueron que se sentaron y dijeron, a ver, pues, ¿qué escribo? Pues se me ocurre esto y voy a escribir aquello. No fue el origen los profetas mismos. No fueron ellos la fuente. No fueron los iniciadores de las profecías. Es decir, no impusieron sus ideas personales al escribir las escrituras. No es de interpretación privada, o no surgió por una deseo o decisión privada de uno de ellos. ¿Qué está mostrando esto? Que fue Dios el que impulsó para que ellos lo hicieran. Pero también en el siguiente versículo, vean lo que dice el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pedro vuelve a decir, de hecho, no es porque ellos quisieran. Es decir, ni siquiera ellos lo idearon, no lo idearon, pero tampoco fue que ellos quisieran. Ahora, no me malentiendan, no quiere decir que estaba Jonás, bueno, aunque él no quiso ir a Nínive, pero el escritor, ¿verdad?, de esa historia de Jonás, o Moisés, estaba, no, yo no quiero escribir, y la mano se le movía y comenzó a escribir. No es esta idea. La cuestión es que no fue por su propia motivación, voluntad o ingenio. No es que ellos quisieran hacerlo, sino, dice el verso, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el verso 21 da la razón de no haber podido poner y sus ideas personales al escribir las escrituras en un sentido oponiéndose a lo que Dios quería. Y esto es porque la profecía no fue originada en la voluntad del escritor, como leímos ahorita. Es decir, no es porque el profeta haya querido hacerlo, sino que dice el texto, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra tiene dos traducciones, o hay dos palabras, más bien dicho, que son traducidos inspirado.
en el Nuevo Testamento. Una de ellas es en 1 Timoteo, la otra es aquí con Pedro. Pero son dos palabras distintas. Esta palabra que se tradujo como inspirado en este versículo es la palabra fero. Y esta palabra significa llevar o traer a alguien. Esta palabra se utiliza en esta idea, esta raíz, se utiliza en el libro de Hechos, cuando Pablo quería viajar a Roma, o más bien lo estaban llevando a Roma, y el barco en el que iba, vino un viento tan fuerte que comenzó a partir el barco, a romper las velas, y ellos estaban luchando por salir de esa zona de turbulencia, pero si seguían luchando iban a morir todos, y entonces dice que se abandonaron al viento. Es decir, que el viento los llevó hasta donde el viento quiso. Esa palabra, fero, es la que utiliza Pedro para decir que Dios, el Espíritu Santo, movió hasta donde Él quiso a todos los escritores de las Escrituras. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios estos hombres escogidos por Dios. Entonces tenemos la garantía de que lo que quedó escrito al final fue lo que el Espíritu Santo quiso que quedara escrito para nosotros. ¿Okay? No fue su ingenio, no fue su voluntad, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que supervisó y condujo soberanamente a los escritores para que el resultado final fuera lo que Dios quería que fuera. A veces he escuchado, me han preguntado, es una pregunta natural, ¿no? ¿Qué pasaría si encontramos otro libro? Otro libro de quien sea. ¿No deberíamos añadirlo a las Escrituras? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque así como Dios inspiró a los profetas, Dios movió todas las cosas hasta el punto en que se cerró el canon. Ya no hay más. Porque por eso vino este falso profeta Smith de los mormones. Y él dijo, yo también fui inspirado. Y Dios me reveló que, pues es tan valioso como las Escrituras. No es así. No es así. Y hay otras garantías que podríamos estudiar que son importantes para ver que ese tipo de libros, no, porque una de ellas es que no se contradice con el resto de la Escritura, porque se auto-autentifica. Si un libro decía algo contrario a todo lo que los 66 libros decían, simplemente queda desechado. Muy bien. Creemos entonces que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios plenaria, es decir, inspirada en todas sus partes. Y en segundo lugar, lo voy mencionando por puntos, ¿verdad?, para que sea un poco más fácil de reconocer. Creemos que la palabra de Dios es una revelación y que tiene las siguientes características. La palabra de Dios es una revelación objetiva y proposicional. ¿Qué? Objetiva y proposicional. ¿Qué quiere decir objetivo? Bueno, esto quiere decir que la palabra de Dios es la verdad revelada de parte de Dios. Esto significa que es objetiva. La palabra de Dios es la verdad revelada de parte de Dios. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Y qué quiere decir con proposicional? Que aporta los datos necesarios para conocer a Dios. Es la verdad revelada de parte de Dios y nos aporta datos necesarios para conocer a Dios. Esto es importante, miren, bueno, todo lo que estamos viendo, pero en la actualidad algunos hablan de la revelación subjetiva, no objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación de la Escritura depende de la interpretación del lector. Incluso algunos dicen que depende del escritor, o que depende de muchas otras cosas. Es decir, que la revelación es subjetiva. En pocas palabras, ¿has oído esto? ¿Y tú qué entiendes de este texto? Pues yo entiendo, y luego he oído de grupos de lectura bíblica que dicen, salimos bien edificados. ¿Por qué? Porque todos nos sentamos y cada quien iba diciendo lo que entendía. Eso es una revelación subjetiva. Pero las Escrituras es una revelación objetiva, es decir, no depende de lo que tú quieras entender, pensar, aunque tenemos la responsabilidad de poder interpretar correctamente esa revelación,
no depende de lo que tú quieras pensar de ella. Dios habló y lo que habló es la verdad. La responsabilidad que tienes es entender qué dijo el Señor. Pero eso no quiere decir que depende de ti la revelación. La revelación es objetiva. Ahora, algunos niegan que es proposicional. ¿Por qué? Dicen que para conocer a Dios no es suficiente y que de hecho la Biblia no nos da los datos necesarios para conocer a Dios, sino que es necesaria una experiencia personal. Yo conozco más a Dios. ¿Por qué? Porque lo siento en mí. Sí, pero ¿conoces lo que la Biblia enseña? En una ocasión una persona fue a nuestro hogar, una persona que se dedica a reparar algunas cosas del hogar, y comentaba que él era cristiano de muchos años, pero que ya no iba a la iglesia. ¿Y por qué no va a la iglesia? Porque los cristianos no tienen fe. Porque la Biblia enseña que si pedimos algo con fe, Él nos lo va a dar. Ok, pero si has visto lo que la Escritura dice en estos textos que están así y así, la Escritura está enseñando, ¿verdad? Que lo importante, que lo que permanece, que lo que tenemos que hacer. Y él decía, no, porque yo experimenté un día que estaba muy enferma mi mamá y yo oré con fe y el cáncer se le desapareció. Entonces, la experiencia está por encima de lo revelado en las Escrituras. Y así va a haber personas que tienen distintas experiencias. Es que yo sentí un fuego que corrió desde aquí para acá y eso debe ser la verdad. ¿Por qué? Porque fue su experiencia. No, la Biblia es proposicional. La Biblia nos da los datos de lo que Dios quiere que conozcamos de Él y cómo es que lo debemos conocer, no en base a la experiencia de las personas. Entonces, las Escrituras son objetivas, nos hablan la verdad que Dios quiere y son proposicionales porque nos enseñan lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Note por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses 2, 13. Es la verdad de Dios, objetiva, no depende de mí. Dice lo siguiente en el 2.13 de 1 Tesalonicenses. Por lo cual, nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Noten, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de ¿quién? De Dios. Es objetiva, la cual actúa en vosotros. Hermanos, si creemos que la palabra de Dios es objetiva, entonces estoy creyendo que es lo que Dios está diciendo, que es la verdad de Dios. Entonces, sin importar quizá, a ver si puedo explicar esto, ¿quién es el que la está hablando? Yo no puedo menospreciar la palabra hablada, correctamente interpretada, porque al final es la palabra de Dios. Muchas veces o algunas veces han dicho, bueno, es que no estoy de acuerdo con usted. Es que no es que esté de acuerdo conmigo, es que es lo que Dios dice. Es que yo no estoy de acuerdo en esa forma de pensar o de entender este pasaje. Bueno, es que no es lo que yo pienso, es lo que Dios dijo. La verdad es objetiva. Y nota primero a los Corintios capítulo 2, versículo 13. Ese segundo término que dije de proposicional. Ve cómo lo dice aquí, primero a los Corintios capítulo 2, versículo 13. Mira, lo cual, lo leímos hace un momento, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cada palabra es un dato importante que debemos atesorar porque es palabra de Dios. Cada palabra tiene el propósito de aportarme algo a lo que yo debo conocer de Dios. El Señor dijo en Jeremías, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová.
y menciona acerca de la justicia, juicio, misericordia. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. El Señor dice que podemos conocerle. ¿A través de la experiencia? No. ¿Dónde nos manifiesta lo que Él quiere? A través de su palabra. ¿Ok? Nos hace conocer y entender al Señor. Por eso es proposicional. Ok, bien. Creemos que la palabra de Dios es una revelación objetiva y proposicional. Creemos que la palabra de Dios, estoy hablando de estas características que menciona en el punto 2. Creemos que la palabra de Dios es una revelación verbalmente inspirada. Verbalmente inspirada. Esto quiere decir, y Pablo lo dijo en este mismo texto que acabamos de releer, que la comunicación de Dios, el Espíritu Santo, fue por medio de palabras. Si bien se utilizaron palabras que simplemente son palabras y las palabras son terrenales, lo que hay que entender es que lo que se escribió en los escritos originales, lo que los profetas escribieron, cada palabra es inspirada por Dios. Por eso la llamamos inspirada verbalmente. Cada una de sus palabras. Hermanos, hay quienes creen en la Biblia como que las ideas son las que están inspiradas, pero no las palabras. Es que la idea es lo que es inspirado. No, cada palabra es inspirada. Dijo Pablo, hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu Santo, y hace referencia a los elementos más básicos de todo lenguaje. Palabras. La Escritura es inspirada. Todas y cada una de sus palabras, es decir, verbalmente inspirada. Nota por favor, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cada palabra en esos escritos originales fue inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16. Mira este término que usa al principio. Y si estamos diciendo esto, ¿verdad? De que cada palabra es importante. Nota cómo inicia este texto. Toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dicho de otra forma, todas y cada una de las palabras de la Escritura son inspiradas por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es útil, pero estamos viendo aquí que cada palabra fue inspirada por Dios. Una breve aclaración es que nos estamos refiriendo en este particular también a los escritos originales de los profetas y de los apóstoles. Los escritos originales. ¿Por qué? Porque muchas veces en las traducciones hay errores. Y luego decimos, oiga, pero la Biblia no que era perfecta, y la Biblia no que cada palabra, y esa palabra que pusieron ahí está mal. No es la traducción correcta. Es cierto, porque es una traducción. Y también hay errores en las copias. Es por eso que cuando nuestras Biblias, las versiones más actuales, ¿verdad? La Nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, la Reina Valera y las revisiones, Nueva Traducción Viviente, utilizan ahora lo que en algún tiempo no se tenía, que eran más manuscritos que se han encontrado. ¿Y qué hacen? No es que agarren el primero y lo traduzcan, sino que agarran todos y los comparan, porque hay diferencias aún en las copias que se hicieron, porque hubo error ahí de las manos y de dedo. Entonces, al ver varios puntos y decir, oye, esta está distinta a las demás, pues vamos a tomar la que las demás tienen. Y entonces hacen una traducción para nuestras Biblias actuales. Cuando decimos cada palabra es inspirada por Dios, me estoy refiriendo a los escritos originales que los profetas y apóstoles redactaron con su puño y letra. Ninguna palabra, ninguna letra tenía un error. Fue inspirado por Dios. Tenemos una Biblia fiel. No quiero decir que, pastor, ¿y ahora cómo vamos a confiar? Tenemos una Biblia fiel. Pero tenemos que entender esto acerca de la palabra de Dios. Cada palabra fue inspirada por Dios. Creemos que la palabra de Dios es una revelación objetiva y proposicional. Otra característica de ella es que es verbalmente inspirada, como dijimos ahorita. Y un punto que quiero cerrar con en esta primera parte de este tema.
es inerrante también. La palabra de Dios es una revelación inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que la Biblia tiene una precisión total en todos los datos por ella otorgados. Y esto es verdad, nuevamente, en los documentos originales. Se refiere a la precisión total de la Biblia y de todos los datos que en ella están escritos. La inerrancia de la Biblia significa, en pocas palabras, que la Biblia dice la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. Bien interesante, y lo profundizaremos la próxima clase. Pero entender que todos los datos que da, los da de una manera inerrante, nos va a conducir a otro punto que lo veremos la próxima semana. ¿Qué crees tú de la semana de creación? Porque dice que en 6 días creó Dios todas las cosas. Sin embargo, dentro de los cristianos, hay quienes dicen, bueno, es que ahí se refiere a periodos. Bueno, lo diría, pero dice 6 días. Es muy importante que si crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios y es inerrante, eso va a regular tu interpretación de lo que dice ella. Por eso es sumamente importante, hermanos, ver. Es inerrante, dice la verdad en todos los datos que da. Muy bien, entonces, ¿cómo explicamos, por ejemplo, en que a veces dice, por ejemplo, la Escritura, ¿no?, que Marcos y Lucas, por ejemplo, mencionan ahí cuando Jesús iba a entrar a Jericó, predicando en el último transcurso rumbo a Jerusalén antes de su muerte, dice que 2 ciegos estaban en el camino y el Señor, y comenzaron a gritar, ¿verdad?, al Señor, ten misericordia de nosotros, y los demás los querían callar. Pero llega Marcos y Lucas dicen que era un ciego, Bartimeo. Pero Mateo llega y dice que había 2 ciegos. Y los opositores de la Biblia dicen, ¿qué pasó? Y como esta, hay varias cosas que menciona uno y acá menciona, por ejemplo, 2 o más. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Es que no hay problema, el lenguaje así es. Quiero explicar esto. La verdad, esto lo dice Charles Riley en su libro de Teología Básica. Dijimos que la Biblia dice la verdad y lo dice sin error, ¿cierto? Ahora, la verdad puede incluir e incluye aproximaciones, citas libres, lenguaje de apariencias, narraciones diferentes del mismo evento, mientras estos no se contradigan. El problema sería que dijera, por ejemplo, Marcos y Lucas, y había solamente un ciego, pero no dice eso. Y Mateo dice que había 2 ciegos. ¿Qué es lo que pasa con Marcos y Lucas? Que en el enfoque de estos escritores se centraron en aquel que llevó un diálogo con Cristo, Bartimeo, de hecho ponen su nombre, uno de ellos, Lucas, y se enfoca en que ese ciego vino al Señor y fue sanado. Pero Mateo ve el panorama de otra forma y menciona que eran 2 ciegos. ¿Es una contradicción? No. Simplemente que están complementando la historia. Entonces, esto se le llaman aproximaciones. Por ejemplo, dice que fueron alimentados como 5,000 varones. Y alguien hubiera contado, 5,012. Espera, en el lenguaje se usan aproximaciones, ¿no es cierto? No, es que me cobró como 3,000 pesos. ¿Verdad? Sí, me cobró como 3,000 pesos. Y bueno, está diciendo la verdad. Aunque fueron 3,100 pesos. Porque es una aproximación. En la escritura, en el lenguaje, los escritores utilizaron este tipo de figuras del lenguaje o uso del lenguaje, pero no quiere decir que están diciendo mentiras. Es la verdad. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios es inerrante. En ocasiones los escritores hacen uso de estos elementos del lenguaje, pero están diciendo la verdad, ya que no hay contradicción entre ellos. No hay una contradicción en realidad, sino nada más se están complementando. Hermanos, tenemos que partir por amar las escrituras. Por eso es nuestra primera doctrina.
tenemos que partir por entender que es preciso leer este libro, porque es un libro en el cual Dios está revelando o se ha revelado y necesitamos conocerlo a través de su palabra. Qué maravilloso entender, hermanos, que nos ha dejado lo que necesitamos en cada palabra para nuestras vidas. Pero qué lamentable que sea el libro que menos abrimos en casa. Eso es lamentable. La palabra, las escrituras sagradas de Dios. Y esto es, hermanos, la primera parte de lo que creemos. Les invito a que podamos estar sin faltar, para que podamos entender, hermanos, todas las doctrinas. Y la próxima semana continuamos con el tema de las sagradas escrituras. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Como dijo David, Señor, más dulce que la miel. Gracias, Señor, porque nos has dejado este maravilloso recurso por tu gracia. Y gracias, mi Dios, porque es en Él en el que basamos nuestras vidas. Por eso debemos conocerla, debemos comprenderla. Y tú eres el único que puede iluminarnos para hacerlo, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Te ruego que sea la base de nuestro andar, de nuestras decisiones, Señor. Porque me parece que la razón de que no atendamos a tus mandatos tan claros en ella, en nuestra vida práctica, es porque realmente no la hemos considerado tal cual es. Tu palabra, inerrante, infalible, inspirada, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo de estudio. Edifica tu iglesia, por favor. Te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano.